Muy buenas noches, estimado profesor Marcos. El día de hoy vamos a dar lo que es la disertación sobre la última unidad que corresponde al régimen jurídico de los proveedores electrónicos, contrataciones y los delitos informáticos. Ahora bien, iniciemos tocando el tema de los proveedores. ¿Qué es un proveedor de servicio de certificación? El artículo 2 de la Ley de Mensajes y Datos y Firma Electrónica nos dice: proveedor de servicio de certificación, persona dedicada a proporcionar certificados electrónicos y demás actividades previstas en este decreto ley. Asimismo, encontramos una definición, esta vez no en la ley, sino en un prestador propiamente de servicio de certificación que opera en Chile, pero también en distintos países de la región, que es Sovos, que nos dice: los prestadores de servicio de certificación son entidades autorizadas para emitir certificados de firma electrónica avanzada, herramientas que se implementó en el año 2002 en Chile con el objetivo de certificar documentos realizados a través de los medios digitales y que ha tenido un gran impacto en la forma en que operan las empresas, instituciones y el gobierno. Tenemos que las empresas de certificación o los proveedores de estos servicios deben obtener una certificación de acuerdo a la ley que ya cité anteriormente, y nos dice que la acreditación es un título que otorga la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, o SUSERTE por sus siglas, a los proveedores de servicios de certificación. Para proporcionar certificados electrónicos tenemos que aparece más o menos especificado o más explicado en la ley, en lo que es en los artículos 2 y 20 de la ley ya citada, y tenemos en el artículo 21 el objeto de la SUSERTE, que es la entidad encargada de regular, y tenemos en el artículo 22 las competencias de dicho organismo. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para ser proveedor? Nos dice el artículo 31 de la ley ya citada anteriormente que debe haber. Estos son, por citar algunos, ya que son muchos, pero estos son los principales, que son capacidad económica, capacidad técnica, garantizar altos estándares de funcionamiento y transparencia, estar legalmente constituido, es decir, cumplir con las legislaciones, bien sea de Venezuela o la legislación de su país de origen, y cualquier otra que establezca el reglamento de la ley. Algunas de las obligaciones contenidas en la Ley de Mensajes de Datos y Firma Electrónica en el artículo 35 encontramos: garantizar la exactitud de los certificados emitidos y la identidad del signatario, garantizar la validez, vigencia y legalidad del certificado y que éste proporcione, y verificar la información entregada por el signatario, es decir, que exista una vinculación real entre la persona que indica que está firmando un documento de forma digital y que tenga la capacidad para esto. Por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, acá en Chile se da el caso de que una persona transfiere la propiedad de un vehículo porque hay plataformas digitales a tales efectos, y bueno, debe existir una vinculación real, es decir, primero identificar que la persona que transfiere en efecto sea la que tiene el dominio de dicho vehículo, por así decirlo, y que éste adjunte los documentos que van a dar certeza, primero, de la titularidad del derecho que dice tener, y por otra parte acreditar digitalmente que en efecto sea la persona que está realizando dicha transferencia. Algunas notas importantes sobre los proveedores de servicio. Bueno, nos dice Dugarteme en el año 2010: del mismo modo, gracias a la intervención del proveedor de servicio de certificación electrónica, el destinatario podrá recibir el mensaje sin alteraciones y con plena conciencia de que efectivamente el autor de la firma es quien alega hacerlo, por cuanto, a través de la emisión de un certificado electrónico, el proveedor de servicios da fe de quién es el signatario del mensaje. Nos dice Dugarteme también que para que el mensaje de datos pueda ser utilizado como medio de prueba, tiene que cumplir cabalmente con las condiciones de inteligibilidad, conservación, disponibilidad y buen funcionamiento, tanto del computador de donde emana como del computador a donde tiene fijado su destino, además del requisito de autoría, es decir, existencia de una firma electrónica. Tenemos la sentencia 1248 del 15 de diciembre del 2022 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con carácter vinculante y efecto hacia el futuro esto en relación a que la incorporación de los medios tecnológicos y lo que es las firmas digitales a través de los prestadores de servicios es elemental y va encaminado hacia la modernización, y es un elemento súper importante para lo que es la optimización en el ámbito del proceso. Tenemos la contratación por medios electrónicos, que nos dice que el contrato electrónico hace referencia a todo aquel acuerdo de voluntad establecido por medio de herramientas electrónicas donde los firmantes se comprometen al cumplimiento de lo establecido. Incluye tanto el manejo del tratamiento de la información
como el almacenamiento de estos datos. Esta información la extrajimos de la página oficial de DocuSign, que es una empresa certificada o que es un prestador de servicios en distintos países de la región. Algunos elementos básicos que encontramos que son comunes a los contratos en nivel general, que ya los estudiamos en lo que es el tema de contrato y lo venimos estudiando desde, creo que introducción al derecho, son el consentimiento, el objeto y la causa. Ahora bien, la diatriba se presenta en si son los mismos elementos a la hora de hablar de un contrato digital, si varía, si hay que adecuar la doctrina, si hay que cambiar las leyes. Los doctrinarios han sido uniformes, incluso la jurisprudencia de distintos países, en señalar que debe conservarse los mismos principios, adecuándolos a las nuevas tecnologías sin cambiar los principios básicos del derecho en materia de contrato. Esto con el fin de generar una seguridad jurídica. Nos dice Rodríguez que si la voluntad puede declararse por gesto y aún por silencio, ¿cómo no va a poder declararse por medio de un ordenador? Y esto haciendo referencia que a través de los medios digitales se puede graficar, puede haber un soporte, puede haber una declaración de voluntad real. Entonces se llevan a cabo todos los elementos del contrato, solamente que utilizando la nueva tecnología, por así decirlo, que ya no son tan nuevas, ya que llevan muchos años con nosotros, pero que evidentemente pueden ser utilizadas ya que cumplen con todos los requisitos, simplemente que esta vez en una nueva plataforma o en un nuevo soporte que sería el digital. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato informático y el contrato electrónico? Bueno, la diferencia estriba básicamente: el contrato informático puede ser un contrato que tenga referencia al área informática, aunque sea realizado a través de la forma tradicional manuscrita que nosotros ya conocemos. Mientras que el contrato electrónico es todo contrato que puede tener o no que ver con la parte informática, pero que es realizado a través de los canales informáticos o digitales. La protección de los usuarios de Internet. Tenemos la base constitucional en el artículo 60 que nos dice: toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Por su parte, el artículo 28 expresa: toda persona tiene derecho a acceder a la información que sobre sí misma, sobre sus bienes consten en registros públicos y privados. En Venezuela no tenemos una ley que proteja como tal lo que es el derecho a esta privacidad, sobre todo en lo que es en relación a los datos que se encuentran de forma digitales, por así decirlo. Nos dicen que la sociedad venezolana no cuenta con un instrumento jurídico que garantice el resguardo de los datos personales. La situación pone en minusvalía a ciudadanos a la hora de dar información de interés personal y que ésta sea manejada por los organismos del Estado o de una organización. Transparencia.b. Uno del ejemplo más palpable que tenemos hace unos años, que fue la lista Tascón, que sirvió para la discriminación política, es decir, hubo una persona que realizó incluso una página web donde publicó todas las personas que firmaron y que estuvieron de acuerdo a favor de revocar el mandato del presidente Chávez, lo que sirvió para que las personas fueran despedidas, para que le fueran rechazados créditos o oportunidades laborales y un sinfín más de consecuencias a raíz de un mal manejo de lo que es la información, y que puso, por así decirlo, menoscabó derechos de las personas colocándolas en una situación de discriminación. Ahora bien, Massa B. et al. 2021 nos dice: el derecho a la intimidad es un tema que debería interesar a toda la sociedad, puesto que las nuevas tecnologías que existen actualmente son instrumentos que almacenan, planifican, regulan, controlan y transmiten todo tipo de información que puede afectar a cualquier persona expuesta, debido a que existe gran facilidad de reproducción y publicación e información que está relacionada a los bienes jurídicos objeto de este estudio. Para este autor, si bien es cierto que el Internet es muy importante y los medios o plataformas digitales sirven para masificar las cosas buenas, también sirven para masificar las cosas negativas. Por ello es que debe tener una regulación especial e importante, por así decirlo, debido a que en caso de que se haga un mal uso de esto, sus efectos pueden ser muy negativos por la capacidad de ser amplios o apalancables en lo que es el espectro de la intencionalidad que pudiera tener una persona. No es lo mismo una persona que publique un mensaje, no sé, rayando una pared, al que lo haga a través de algunas redes sociales, pues este mensaje puede ser visto por muchas personas. El Comité Económico y Social Europeo nos habla de algunos de los riesgos asociados a las redes sociales e información en Internet, que nos dice:
Son riesgos psicológicos, acoso sexual, exhibición de formatos multimedia de adolescentes desnudos, anuncio de prostitución, entre otros. Resolución de los conflictos del Internet. Ya sabemos que existen medios judiciales para llegar a la conclusión de ciertas disyuntivas que puedan suscitarse entre las personas. Pero también la ley establece medios alternativos. Estos medios alternativos no se limitan a los clásicos que ya conocemos, como por ejemplo el arbitraje en el plano tradicional, sino que también ha llegado a la parte del Internet. Es decir, no está limitado a un espacio geográfico, sino que se puede hacer a través de los medios digitales. Tenemos que el arbitraje lo podemos definir como la resolución de conflictos o solución de controversias o posibles litigios que surgen entre las partes. Como nos dice Chirinos en el año 2018. La base constitucional la tenemos en el artículo 253 que nos dice los medios alternativos de justicia junto al 258 que nos dice que debe haber una promoción del arbitraje y cualquier medio alternativo para la resolución de justicia. Tenemos una base legal también que la encontramos en la ley de arbitraje comercial que tenemos en nuestro país y tenemos un concepto novedoso que es importante citar, ya que tenemos lo que es el concepto de los cibertribunales, es decir, cibertribunales para lo que es la mediación o los arbitrajes, pero que no se limitan a un espacio físico, sino que están en Internet. En este texto podemos encontrar que inicialmente pues, se formó uno en Perú, pero también existen en otros países como Estados Unidos o en Canadá, en Montreal. Criminalidad y delitos informáticos. Nos dice Maya R. que, caracterizado por su virtualidad y por el empleo de medios tecnológicos avanzados en una sociedad modificada digitalmente, son delitos que lesionan o ponen en peligro efectivo la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, los sistemas y las infraestructuras informáticas necesarias para el adecuado funcionamiento social. Tenemos una ley en Venezuela, que es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que es del año 2001, que expresa el objeto de la ley tiene la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. Aquí podemos ver una separación o una categorización de aquel objeto de la ley, que por una parte tiene la prevención del daño de dichos equipos, tiene la prevención del uso de dichas tecnologías para llevar a cabo dichos delitos. Algunos de los ejemplos más comunes de delitos informáticos son la estafa, el hackeo, la extorsión, la suplantación de identidades, la pornografía infantil y el acoso. Ejemplo del alcance de los ciberataques, que quise traer un ejemplo más palpable de cómo a través del Internet personas muy inescrupulosas pueden adquirir incluso mucho dinero para financiar sus actos de terror. Lo encontramos en Corea del Norte. Los hackers norcoreanos robaron el año pasado la cifra récord de 1.700 millones de dólares en criptomonedas, nos dice el diario La Vanguardia en el año 2023. Tenemos para finalizar una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 27 de marzo de 2017 que básicamente, para no extendernos tantos, habla sobre un delito o ciertos delitos que se le imputaban a unos sujetos que modificaron la salida de un cajero automático para que éste no liberara los billetes y poder apropiarse de dichos montos. Básicamente las personas fueron condenadas por daño al sistema, pero no se les puede atribuir el delito de estafa digital, puesto que a pesar de que lo manipularon físicamente, no lo manipularon digitalmente, que son dos categorías diferentes. Entonces aquí podemos observar una jurisprudencia que nos deja la sala para entender mejor los delitos, que no es lo mismo un daño hacia un aparato electrónico o digital como su modificación con fines de estafa o cualquier beneficio propio en detrimento de los derechos de otra persona. Muchas gracias, profesor Marcos, que tenga una feliz noche.